8 de la mañana, 31 minutos. Julia Estrada, ¿por dónde nos metemos? Bueno, vamos a meternos en lo que ocurrió el día de ayer, cuando se sancionó mediante el Senado de la Nación esta modificación, esta reforma tributaria en lo que tiene que ver con el impuesto. Correctamente es el impuesto a la renta. Acá le llamamos impuesto a la ganancia a todo, al de las personas, al de la cuarta categoría, al de las empresas, ¿viste? Está mal. Pero bueno, lo llamamos así. ¿Qué es lo que tiene de novedoso? Bueno, yo diría 4 cosas, como para decirlo velozmente. En primer lugar, se suspende lo que hizo Macri. Lo que hizo Nicolás Dujovne allá por diciembre de 2017, cuando metieron esa reforma tributaria. Si no me equivoco, fue el 28 de diciembre de 2017, después de haber aprobado la previsional, metieron la tributaria, porque no les había salido la laboral. Y en la tributaria hicieron varias cosas, entre ellas una reducción progresiva del impuesto a las ganancias a las empresas, que iba a llegar al 25% para el 2020. A lo que Alberto apenas asumió, suspendió. Dijo, esta rebaja se suspende. O sea, Macri quería meter un combo de reforma laboral de menos derechos para los trabajadores con menos impuestos para las empresas. Menos recaudación. No, y además, si se mandaron una avivada, ellos tenían la reducción de las contribuciones patronales en la reforma laboral. Era un artículo de la laboral que era la promoción al blanqueo de trabajadores. Sí. Y ese artículo le hacen un copy-paste y se lo llevan a la tributaria, porque sabían que la tributaria iba a salir, la laboral no. Entonces lo metieron a la tributaria y ahí se votó la reducción de contribuciones patronales, entre otras cosas a grandes empresas, digo, a los grandes supermercados, a un montón de empresas que, ahí sin segmentación, esas son las cosas que se podrían segmentar, ¿no? Porque no está mal reducir contribuciones patronales a las pymes. Claro. Es una discusión válida. Pero digo, ¿qué hace Alberto? Suspende la rebaja, segmenta, sube la alícuota máxima, que es la discusión en el mundo. La alícuota máxima vuelve a ser 35, porque cuando gana las elecciones al Frente de Todos, estaba en 30. Entonces, en algún punto, lo que dice la UIA y lo que dicen las entidades empresariales más grandes, que se están quejando de esta medida, es, ustedes me subieron el impuesto. Sí, bueno, pero para el 10%. Porque la alícuota máxima del 35 al final la va a pagar el 10% de las empresas. Que son las más grandes. Que son las más grandes. Y en realidad iba a bajar a 25, y esa baja a 25 se la dejan a las más chicas. Y la cuarta, perspectiva de género. Hablando de cuestiones de género, meten reducciones, aumentan las deducciones de honorarios para los honorarios de directoras mujeres, directoras de empresas, ¿no? Y travestis, trans, LGTBIQ, les reducen la carga por honorarios. Es decir, lo que paga la sale más barato. Les sale más barato tener una directora mujer, según esta modificación, en el marco del pago al impuesto a las sociedades. Bueno, ¿cómo estaba, por ejemplo, para hacer un poco de historia? Entre el 98 y el 2015 la alícuota fue común de 35%. En el último gobierno de Cristina, con Axel, se le aumentó un adicional por distribución de dividendos. Viste que las empresas la guita la pueden reinvertir o la pueden distribuir en dividendos. La discusión del capitalismo actual es esa. Sí, o fugarla. Distribuirla y fugarla individualmente, sí. El famoso, como dice Eduardo Basualdo, lo que se fuga es la inversión. En vez de invertirse, la distribuyen y la sacan del país. Exactamente. O lo que dice la realización de la ganancia, dice también Basualdo, es finalmente sacarla del país. Es como la manera de realizarla. Endeudar y fugar, qué librazo. Qué librazo, efectivamente. Entonces se le agrega el 10% de dividendos. ¿Qué hizo Dujovne? Reduce a 30 y después a 25%. Alberto agrega, esta segmentación es 25% para empresas con ganancias netas de hasta 5 millones de pesos. Ya habíamos hablado de esos valores, como valores en algún punto un poco bajos suenan, pero finalmente yo lo hablé con Mercedes Marcó del Pont, son los valores que ellos tienen en la base de la FIP. Las empresas que van a pagar 25% de alícuota de tasa de impuesto a las ganancias, tienen ganancia neta, que no es lo mismo que resultado bruto. La ganancia neta es la más limpia de todas, la que ya le dedujiste impuestos, amortizaciones, todo en el balance, es el último rubro, hasta 5 millones de pesos anuales. El tramo que paga 30% ganancias netas entre 5 y 20 millones de pesos anuales, y después la que tienen 35% ganancias netas superiores a 20 millones de pesos anuales, que son el 10% de las empresas en Argentina, y se le agrega el 7% por la distribución de dividendos, que eso sigue vigente. Bajó respecto de lo que era en la etapa de Cristina, que era 10% por distribución de dividendos. Ahí algunos senadores plantearon críticas respecto de eso,
querían distribución de dividendos más fuerte, y de hecho la tendencia en este mundo pandémico es un poco a que la distribución de dividendos se cobre todavía más cara. Ese podríamos decir que es el punto de discusión respecto de por qué se dejó en 7% y no se subió un poco más, porque ahí te estás metiendo con los accionistas cuando distribuís dividendos, no es la sociedad. Exacto. En el mundo hay una discusión que para mí es muy válida, que es, la planteó Tomás Piketty: no le cobremos tanto a las empresas, porque las empresas después te truchan los balances. Sí. ¿Por qué? Y porque lo que intentan es que el negocio más o menos funcione sin que le caigan tantos impuestos. Y además, más que cobrarle, nos conviene siempre que reinviertan. Y nos conviene que reinviertan. No nos conviene como matar a la actividad económica directamente con impuestos. Esta es una mirada igual muy europea. Ahora vamos a hablar de qué pasa en Argentina. Y sí, matemos o caigamos más fuerte sobre los ricos individuales, sobre Pepito, que es accionista de esta. Caigámosle a su fortuna en particular, a su casa, a su yate, a sus cuentas de plazo fijo, y caigámosle a su distribución de dividendos individual en esas sociedades. Entonces, esa es la mirada. ¿Qué pasa? En Argentina hay otra cuestión que no les pasa tanto quizás a los europeos o a los yanquis, que es que tenemos extranjerización económica. Tenemos muchas empresas que son multinacionales. Por ende, esta mirada de le bajo a las empresas para perseguir a los ricos individuales está bien, pero punto número 1, los ricos individuales no tienen todo registrado acá, entonces tampoco es tan fácil perseguirlo. Bueno, vos lo sabes, Ari, has estudiado las offshore, entonces ahí tenemos un problema. Igual hay que hacerlo, esa es la medida. Pero además, ojo, porque bajarle a las multis tampoco es, digamos, en un país periférico, emergente, de tercer mundo, tampoco es una política muy progresiva a nivel global. También hay una discusión que lo plantean, no sé si Piketty particularmente, pero otros, Nicolás Zuckman y otros que estudian este tema, que es cobrarle a las empresas en el lugar donde generan la riqueza y no donde declaran su domicilio fiscal, porque lo que pasa es... El principio de renta mundial. Exacto. Por ejemplo, Techin, es decir, mirá qué gran empresa argentina. Techin está radicada en Luxemburgo, controlada por una fundación en las Antillas holandesas. ¿De dónde paga los impuestos? Lo que hace es hacer figurar una ganancia en esos lugares y no en la Argentina para pagar los impuestos en esos lugares. ¿Y cuántos son los impuestos en esos lugares? 0. Ese es el truco de las offshore. ¿Qué tiene en Luxemburgo? Nada, no hay una fábrica de Techin en Luxemburgo como la que tenemos acá. Pero paga los impuestos ahí, que son mucho menores a lo que sucede en la Argentina. Una de las discusiones es que las empresas paguen impuestos en el lugar donde está la fábrica. Y punto. ¿Querés pagar impuestos en Luxemburgo? Poner la fábrica allá. Exactamente. Bueno, pero ahí tenemos otro problema, que es la discusión de las guaridas fiscales en el mundo. ¿Por qué Luxemburgo tiene sociedades que permiten que vos te inscribas si no tenés producción ahí? Ese es el punto. Sí. Luxemburgo, como el ducado de Liechtenstein y varios así, que están en Europa, menciono eso porque a todos nos encanta hablar de Bahamas y Caimán, todo muy lindo. De hecho, Biden mencionó paraísos fiscales que eran islas del Pacífico, pero fíjate que tenés Delaware, él no es de Delaware. Las dos guaridas fiscales más grandes del mundo son Estados Unidos y Londres. Por eso, Londres. Y la octava es Alemania, y una de las más grandes es Japón. O sea, los grandes países del mundo son los que ocultan la riqueza en el mundo. Entonces, si no discutimos eso en serio, discutir progresividad tributaria con bases imponibles. La base imponible es el universo de los que aportan. Con el universo de los que aportan cada vez más estrecho, más agrietado, más roto, porque tenés gente que ya no tiene inscripta acá su ganancia o su propiedad, y discutir progresividad tributaria con guaridas fiscales que no se tocan es cada vez más difícil. Totalmente. En este mundo. Pero bueno, avanzo. Esto es lo que se votó ayer. ¿Qué países tienen alícuotas progresivas y segmentadas en el impuesto a las ganancias de sociedades? Para los que lo están criticando, bueno, les cuento. Estados Unidos lo tiene, Australia, Canadá, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Japón, Corea y Países Bajos. O sea, empresas más chicas pagan un poco menos, empresas más grandes pagan un poco más. Bien. Me parece que está bueno, me parece que le dieron una buena vuelta. A mí me gustó este proyecto en particular. Creo que podemos discutir más adelante, obviamente, alícuotas, la alícuota máxima, la marginal más alta, que puedan ir más arriba cuando realmente tenés super empresas super grandes. Y quizás discutir lo mismo para ganancias en términos personales, que es la discusión del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Sí. ¿Qué hacemos cuando se terminó esto y quedó como un aporte por única vez? No corresponde hacer una sobrealícuota, una sobretasa, como de hecho hay en algunos países en donde de repente el que tiene 2.000 millones, no 30 millones, el que tiene 2.000 millones, bueno, quizás a ese le corresponde algo más que el 3,75%. Importa un poquito más. Sí.
Vos Y podés. sí. Esa es la discusión para mí más Totalmente. interesante. Y Y hay va- y países vamos- que en pandemia además lo hicieron. Sí. Y vayamos en algún momento al impuesto a la herencia. Bueno, a la herencia de Ey. las donaciones es muy Ey. bueno lo que vos decís. Nosotros no lo tenemos por la dictadura. Ujú. En Brasil existe, pero es muy ínfimo. Y sí, por ejemplo, existe en Europa. Y el impuesto a la herencia realmente corta la cadena de la riqueza no meritocrática. Totalmente, sí. El día que discutamos herencia acá, me voy a poner una fábrica de pochoclos, porque va a También ser... se puede segmentar Igual eso, ¿no? quiero No es lo decir- mismo la sucesión Sí, de Paolo obvio. Roca que la de un jubilado que dejó un PH. No, No, se segmenta, pero imagínate, Macri tendría que haber aprendido a hacer algo, por ejemplo, Sí. ¿no? Bueno, en fin, Igual buena quiero decir noticia una entonces. cosa, Sí. porque esta es una mirada muy tradicional y occidental de los impuestos a la propiedad, a la renta, todo bien. En América Latina, y los tributaristas del sur lo han estudiado, hay formas novedosas de gravar a los ricos, y una de ellas son los derechos a la exportación. Los derechos a la exportación fueron el atajo de muchos gobiernos populares post-2001 para decir, no te puedo grabar la propiedad porque es un quilombo político, pero derechos a la exportación es una manera, porque los exportadores finalmente coinciden con los más ricos. Muy bien, entonces ayer sanción definitiva en el Senado. Julia, ¿cuál es el título correcto? Sanción, aprobación, aprobación. Sanción. Se aprueba Sí. el impuesto a las sociedades segmentado. Excelente.